Sacad esta basura de mi vista ahora mismo y limpiad el suelo donde ha caído. La voz de Victoria atravesó la atmósfera cristalina de la Galería Vernet, como un martillo golpeando un espejo, haciendo que el murmullo de la élite se detuviera en seco. No fue simplemente una orden, fue un decreto real lanzado con desprecio absoluto, mientras su dedo manicurado señalaba el objeto ofensivo. El lienzo, envuelto toscamente en papel pardo y cuerda vieja, había sido empujado violentamente por un guardia de seguridad, deslizándose por el mármol pulido hasta golpear la base de una columna inmaculada con un sonido seco y hueco. Ese ruido, el de la madera chocando contra la piedra fría, resonó en el silencio repentino como una bofetada física en el rostro del anciano que permanecía inmóvil en el centro de la sala, observando cómo su obra era tratada como un residuo tóxico. Elías permaneció estático, con su abrigo de tweed desgastado, absorbiendo la iluminación dura y clínica de la galería, pareciendo una mancha oscura sobre un lienzo blanco virgen. Sentía la mirada colectiva de la sala quemándole la espalda. Cientos de ojos que no juzgaban su alma ni su talento, sino los hilos deshilachados de sus puños y las manchas de pintura permanentemente incrustadas en sus uñas. Para ellos, él era un intruso, un fallo en su matriz de perfección y exclusividad financiera. Podía oler la mezcla de colonias caras y el desdén que emanaba de la multitud. Una barrera invisible pero impenetrable. No veían a un artista frente a ellos. Veían a un mendigo que había tenido la audacia de profanar un templo de oro con su mera presencia. La humillación no residía solo en el rechazo de su trabajo, sino en el consenso silencioso de que él, como ser humano, no valía nada. Entonces llegó la risa, comenzando como un suave murmullo en la garganta de Victoria, antes de infectar a su séquito cercano como un contagio social inmediato. Era un sonido frío, practicado y carente de humor genuino, diseñado exclusivamente para establecer jerarquía y señalar quién tenía el poder. Victoria echó la cabeza hacia atrás, haciendo que sus pendientes de diamantes capturaran la luz, señalando a sus ricos patrocinadores que esto era un espectáculo para su entretenimiento. ¿Lo habéis oído?, jadeó entre risitas, mirando a un banquero de smoking. Dice que quiere hacer una donación, como si fuéramos un refugio de caridad para chatarra. La crueldad de sus palabras quedó suspendida en el aire, afilada y tóxica. Elías observó el movimiento de su boca, estudiando la mecánica de su malicia con la curiosidad distante de un pintor que analiza un sujeto grotesco, notando cómo la fealdad puede esconderse tras un rostro hermoso. La pintura yacía abandonada cerca de la salida, tratada con menos respeto que una servilleta usada en un banquete. Debajo de ese papel de envolver áspero y marrón se ocultaba una vida entera de maestría, una convergencia de color y emoción que estas personas afirmaban adorar, pero que claramente eran incapaces de reconocer sin una etiqueta de precio adjunta. Elías sintió un dolor fantasma en el pecho, una resonancia profunda con el objeto descartado. Él sabía exactamente qué maravilla se escondía bajo ese papel humilde. Conocía la belleza caótica de los trazos y el poder crudo de la composición en la que había vertido su alma durante meses. Verlo tratado como basura creó un dolor físico agudo en su estómago, un nudo retorcido de indignación justa. Era una prueba, se dio cuenta en ese instante. La prueba definitiva de valor en un mundo que había olvidado cómo ver, cegado por el resplandor del oro y la niebla de la arrogancia. La sobrecarga sensorial de la habitación comenzó a presionarlo, sofocante y nítida, amplificando su soledad. El tintineo de las copas de cristal con champán sonaba como pequeñas campanas de juicio, sentenciando su fracaso. Las paredes blancas de la galería parecían cerrarse sobre él, brillantes y estériles.
diseñadas para exponerlo todo, y sin embargo, protegían la mayor mentira de todas, que el dinero equivale al gusto. Elías cambió el peso de su cuerpo sobre sus zapatos gastados, sintiendo el cuero delgado contra el suelo duro. Podía sentir la vibración de la sala, el zumbido bajo de los susurros discutiendo su audacia. ¿Cómo pasó la seguridad? ¿Es esto una performance? Deberíamos llamar a la policía. El aire acondicionado zumbaba con una nota grave, enfriando el sudor en su frente. Él era una isla de gris en un mar, de trajes negros y vestidos de lentejuelas, una realidad rugosa chocando contra una costa de fantasía superficial. Victoria dio un paso adelante, cerrando la distancia entre su mundo de alta costura y la realidad arenosa de él. Su perfume, algo floral y abrumador, invadiendo el espacio personal de Elías. Sus ojos eran como hielo, escaneándolo de pies a cabeza con una mirada que lo despojaba sistemáticamente de su dignidad humana. No estaba solo enfadada, estaba ofendida por la existencia misma de él en su santuario. Se ajustó el chal de seda, un gesto de desdén calculado, y miró su reloj de oro, dejando claro que el tiempo de él le estaba costando dinero real. «Tienes 10 segundos para recoger tu basura y largarte, viejo», siseó, bajando la voz a un susurro venenoso destinado solo para él y la primera fila de espectadores. «Antes de que haga que te arrastren y te tiren al callejón donde perteneces. Estás arruinando la estética de mi noche más importante». Pero Elías no se movió, ni siquiera parpadeó ante la amenaza inminente. En su lugar, tomó una respiración lenta y profunda, inhalando el aire hostil y exhalando su miedo para encontrar su centro. Su mano se movió instintivamente hacia su bolsillo, sintiendo el plástico frío y duro del marcador permanente que siempre llevaba consigo. Su espada y su escudo en este mundo. Miró la pintura tirada en el suelo, luego volvió su mirada hacia Victoria, con los ojos firmes e inquebrantables, cargados de una sabiduría que ella no podía comprender. El silencio que siguió a su amenaza fue pesado, preñado de una tensión eléctrica que erizó el vello de los brazos de los espectadores cercanos. Él no se iría, no todavía, no hasta que la verdad hubiera sido expuesta sobre el altar de su vanidad. Enderezó la espalda y el artista dentro de él tomó el control total. Si la tensión de este momento te ha atrapado y quieres saber quién ganará este duelo, suscríbete al canal ahora mismo. ¿Y tú, alguna vez te han juzgado por tu apariencia? Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. La Galeria Vernet resplandecía esa noche con una luminosidad artificial y despiadada, diseñada específicamente para intimidar a cualquiera que no perteneciera a ese círculo exclusivo de poder y opulencia. Los techos altos, decorados con molduras minimalistas, amplificaban el eco de las conversaciones vacías, transformando el espacio en una catedral moderna dedicada al culto del dinero más que al espíritu del arte. Las paredes inmaculadas, de un blanco clínico y perfecto, estaban salpicadas de obras abstractas que gritaban precios exorbitantes, pero susurraban muy poco al alma. Cuadros geométricos fríos que combinaban con la temperatura emocional de los presentes. Elías observó cómo la luz rebotaba en el suelo de mármol pulido hasta el extremo, creando un espejo distorsionado bajo sus pies. Un suelo tan brillante que parecía un crimen pisarlo con sus suelas desgastadas de goma barata que habían caminado demasiados kilómetros sobre el asfalto sucio de la ciudad. El aire dentro del recinto estaba saturado, pesado con una mezcla empalagosa de perfumes de diseñador, laca para el cabello y el aroma metálico y sutil del champán caro que circulaba en bandejas de plata. Para Elías, acostumbrado al olor honesto de la trementina, el aceite de linaza y el polvo de su pequeño estudio, aquella fragancia colectiva resultaba casi asfixiante, una barrera química que le revolvía el estómago vacío. Respiró con dificultad,
sintiendo cómo cada inhalación le recordaba que era un organismo extraño en un ecosistema estéril, un intruso biológico en un quirófano de alta sociedad. La música clásica, un cuarteto de cuerdas tocando en una esquina con precisión mecánica, flotaba por encima de las cabezas, perfecta y sin alma, sirviendo como banda sonora para una obra de teatro donde todos los actores conocían su papel, excepto él. Elías bajó la vista hacia sus propias manos, que colgaban a los lados de su cuerpo como herramientas inútiles en ese entorno de ocio. Eran manos grandes, nudosas y marcadas por el tiempo, con la piel curtida y seca, mapas geográficos de una vida dedicada al trabajo manual y la creación obsesiva. Debajo de sus uñas, a pesar de haberlas frotado con cepillo antes de salir, persistían las sombras azules y ocres de los pigmentos, tatuajes accidentales que delataban su oficio y su pasión. Esas manos, que habían acariciado lienzos con la delicadeza de un amante y mezclado colores con la furia de una tormenta, temblaban ligeramente ahora, no por miedo, sino por la tensión contenida de estar expuesto ante ojos que no sabían leer la historia escrita en sus cicatrices. Su abrigo de tweed, una prenda que había visto décadas mejores, era de un color marrón indefinido que absorbía la luz en lugar de reflejarla, lleno de hilos sueltos en los puños y con los codos brillantes por el desgaste constante. Le quedaba un poco grande, colgando de sus hombros cansados, dándole la apariencia de un espantapájaros urbano que se había perdido lejos de su campo. Contrastaba violentamente con los smokings de corte italiano y los vestidos de seda que lo rodeaban, prendas que costaban más de lo que él gastaba en comida durante un año entero. Sentía el roce áspero de la lana vieja contra su cuello, una picazón constante que le impedía olvidar su condición, recordándole que su armadura era de segunda mano en una guerra de apariencias de primera clase. La multitud se movía a su alrededor como un banco de peces brillantes, esquivándolo con una coreografía fluida y cruel, dejando siempre un perímetro de espacio vacío a su alrededor, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera transmitirse por el aire. Nadie lo miraba directamente a los ojos. Sus miradas resbalaban sobre él, deteniéndose apenas un microsegundo para registrar su presencia con disgusto antes de volver a sus copas y sus risas ensayadas. Era una invisibilidad paradójica. Era el objeto más visible de 1100, la sala por su disonancia, y al mismo tiempo el menos reconocido como ser humano. Se sentía como un fantasma atrapado en una fiesta de vivos, gritando en una frecuencia que nadie estaba dispuesto a sintonizar. A pocos metros, Victoria reinaba sobre su corte, una figura estatuesca envuelta en un vestido negro que parecía esculpido sobre su cuerpo, absorbiendo la atención de la sala con la fuerza gravitacional de un agujero negro. Su postura era rígida, perfecta, con la barbilla siempre ligeramente elevada en un gesto perpetuo de superioridad, como si el aire que respiraba fuera de una calidad diferente al de los demás. Sostenía su copa de cristal con dedos largos y enjollados, gesticulando con elegancia mientras hablaba, sus movimientos calculados para maximizar el brillo de los diamantes en su muñeca. Ella era la arquitecta de este mundo de exclusión, la guardiana de la puerta que decidía quién merecía ser visto y quién debía permanecer en la oscuridad, y Elías sabía que él era la antítesis de todo lo que ella representaba. El anciano recordaba el peso del lienzo antes de que se lo arrebataran. No era solo madera y tela, era su testimonio, su legado condensado en un rectángulo físico que había cargado a través de la ciudad bajo el brazo. Le dolían los hombros por el esfuerzo del viaje en metro y la larga caminata desde la estación. Un dolor sordo que palpitaba al ritmo de su corazón acelerado. Había venido con una intención pura, una ingenuidad que ahora le parecía estúpida,
Quería regalar belleza, quería compartir una visión que trascendía el comercio. Pero en este templo del comercio, el regalo se había convertido en un insulto. Sentía la ausencia del cuadro en sus manos como la ausencia de un miembro amputado. Una vulnerabilidad expuesta que lo dejaba indefenso ante los lobos. Los camareros, jóvenes uniformados de blanco y negro que se deslizaban con bandejas, lo miraban con una mezcla de confusión y pánico, debatiéndose entre ofrecerle algo o llamar a seguridad. Uno de ellos, un chico con acné y ojos nerviosos, se detuvo cerca de él, dudando. Pero una mirada cortante de un invitado cercano lo hizo retirarse rápidamente, negándole a Elías incluso la dignidad de una copa de agua. La sed que sentía era real, física, rascándole la garganta, pero la sed de reconocimiento, de ser visto como un igual, era mucho más devastadora. Elías tragó saliva, sintiendo la sequedad de su propia boca, y se enderezó lo mejor que pudo, intentando recuperar la estatura que los años y la vida le habían robado. Observó los cuadros colgados en las paredes, las obras maestras de la noche, y sintió una tristeza profunda. No envidia. Eran técnicamente competentes, sí, pero carecían de riesgo, de sangre, de vida. Eran decoraciones costosas para paredes de áticos vacíos, inversiones seguras para diversificar carteras de acciones. No había sufrimiento en esos trazos, no había redención en esos colores planos. Eran seguros, asépticos y completamente olvidables. Él sabía que lo que había traído, lo que ahora yacía en el suelo cerca de la columna, tenía el poder de gritar, de llorar y de sangrar. Y quizás eso era lo que realmente ofendía a esta gente. La realidad cruda interrumpiendo su fantasía higienizada. Un grupo de mujeres jóvenes, vestidas con telas vaporosas y riendo con la boca abierta, pasó cerca de él, y el movimiento de sus vestidos creó una brisa que llevó hasta él el olor a dinero y juventud. Se apartaron exageradamente al verlo, como si hubiera un charco de lodo en el suelo, y Elías captó un fragmento de su conversación. Dicen que se coló por la entrada de servicio. ¿Te imaginas? El comentario no fue susurrado. Fue dicho con el volumen justo para que él lo oyera. Una pequeña crueldad gratuita lanzada al pasar. Elías apretó la mandíbula, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas bajo la barba gris, la vergüenza luchando contra su orgullo en una batalla silenciosa dentro de su pecho. Sus zapatos, esos viejos, compañeros de cuero agrietado, parecían gritar su historia de fracaso financiero sobre el mármol impoluto. Había intentado lustrarlos esa mañana, un intento patético de dignidad, pero el betún no podía ocultar las grietas profundas ni las suelas desgastadas. Cada vez que cambiaba el peso de un pie a otro, sentía la dureza del suelo a través de la suela fina, una conexión directa con la frialdad del edificio. Se sentía pequeño, encogido dentro de su abrigo grande, un niño viejo perdido en un mundo de gigantes crueles. La vulnerabilidad física de su edad se hacía patente. Las rodillas le dolían, la espalda le reclamaba descanso y sus ojos cansados luchaban contra el brillo excesivo de los focos halógenos dirigidos a las paredes. Sin embargo, en el fondo de sus bolsillos, sus dedos rozaban la superficie lisa del marcador permanente y un pequeño tubo de pintura seca que había olvidado sacar. Eran sus talismanes, su conexión con su verdadera identidad, la única prueba tangible de que él no era lo que ellos pensaban. Aferrarse a esos objetos le daba una pequeña ancla en medio de la tormenta social que lo azotaba. Él era Elías, el hombre que había pintado amaneceres que hacían llorar y tormentas que daban miedo, aunque nadie en esa sala supiera su nombre todavía. La dicotomía entre quién era él por dentro y cómo lo veían por fuera era un abismo vertiginoso que amenazaba con tragarlo entero si soltaba esa pequeña ancla de plástico en su bolsillo. La mirada de Victoria volvió
a cruzarse con la suya desde el otro lado de la sala, y esta vez no hubo palabras, solo una promesa silenciosa de aniquilación. Ella estaba disfrutando del espectáculo, alimentándose de la incomodidad de él como un vampiro emocional. Elías vio en sus ojos no solo desprecio, sino una seguridad absoluta, la certeza inquebrantable de que el mundo le pertenecía y que él era solo un error administrativo que pronto sería corregido. Esa arrogancia, tan pura y sin diluir, fue lo que encendió una pequeña chispa en el pecho de Elías, una brasa de resistencia que comenzaba a arder bajo las cenizas de su humillación. El ambiente se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica, donde la presión baja y el silencio se vuelve denso. Los invitados, habiendo superado el shock inicial, ahora observaban con una mezcla de morbo y expectativa, esperando el desenlace de este drama improvisado. Elías era el sacrificio en el altar, y ellos eran los espectadores ávidos de sangre, aunque lo disimularan tras copas de cristal y abanicos de diseño. La tensión no era verbal, estaba en la rigidez de los cuellos, en las miradas de reojo, en la forma en que el espacio se curvaba alrededor del conflicto central. Elías miró hacia la salida, esa puerta de cristal giratoria que prometía la libertad y el anonimato de la noche fría de la ciudad. Sería tan fácil darse la vuelta, recoger su cuadro roto y desaparecer en la oscuridad, volver a su pequeño apartamento y olvidar que este mundo existía. Su cuerpo le pedía huir, protegerse, evitar más dolor, pero sus pies permanecieron clavados en el mármol, pesados como plomo. Algo lo retenía allí, una fuerza que no era orgullo ni vanidad, sino una necesidad desesperada de justicia poética. No podía permitir que la mentira ganara tan fácilmente, no esta noche, no con esta obra. El reloj de pared, un diseño moderno sin números, marcaba el paso del tiempo con un movimiento silencioso pero implacable. Cada segundo que pasaba aumentaba comprimiendo el aire en la sala hasta hacerlo irrespirable. Elías respiró hondo una vez más, sintiendo el olor a cera de piso y desesperación, y levantó la cabeza. Estaba solo, rodeado de enemigos, viejo, cansado y pobre, pero en ese momento, con la pintura tirada a sus pies y la mirada de la alta sociedad clavada en él, se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada más que perder. Y un hombre sin nada que perder es el hombre más peligroso en cualquier habitación. Elías bajó la mirada hacia el lienzo caído, observando cómo una esquina del bastidor de madera tocaba el suelo frío, peligrosamente cerca de la suela de cuero italiano de un inversor que ni siquiera se había molestado en apartarse. Aquel rectángulo envuelto no era simplemente tela y pigmento. Era el resultado de 3 años de aislamiento, de noches sin dormir y de una búsqueda obsesiva por capturar una emoción que las palabras no podían alcanzar. Verlo allí, tirado como un envoltorio de comida rápida, le provocó una punzada aguda en el pecho, un dolor físico real que rivalizaba con la artritis de sus nudillos. Si se marchaba ahora, como su instinto de supervivencia le gritaba, esa obra terminaría destrozada en un contenedor de basura detrás del edificio, cubierta de restos de café y ceniza, perdida para siempre en la oscuridad de un callejón sin nombre. Su mano derecha se cerró con fuerza dentro del bolsillo de su abrigo, sus dedos envolviendo el cuerpo cilíndrico del marcador permanente, como si fuera el detonador de una bomba nuclear. Sabía exactamente lo que sucedería si sacaba ese objeto y lo usaba. El simple acto de destaparlo y trazar una línea rompería el sello hermético de su anonimato, esa burbuja de paz que tanto le había costado construir. Durante una década había disfrutado del silencio, de poder caminar por los parques sin ser detenido, de comprar el pan sin cámaras apuntándole a la cara, de ser simplemente un viejo invisible en una ciudad ruidosa. Ese marcador tenía el poder de destruir su vida tranquila en un segundo,
convirtiéndolo de nuevo en mercancía pública, en un animal de zoológico para los críticos y los especuladores que devoraban todo lo que tocaba. Un recuerdo fugaz, brillante y doloroso como un flash de cámara, cruzó por su mente, el acoso incesante de su antigua vida, los titulares gritando cifras obscenas por sus obras, mientras él se sentía cada vez más vacío, más desconectado de la esencia de crear. Había huido de todo eso, fingiendo su retiro, desapareciendo en la niebla de la mediocridad urbana para salvar su alma. Regresar a ese circo voluntariamente era una locura, un suicidio espiritual. Pero la alternativa, dejar que Victoria ganara, dejar que la ignorancia aplastara la genialidad bajo un tacón de diseño, se sentía como una traición aún mayor. Estaba atrapado entre la protección de su propia paz y la defensa de la verdad del arte, un dilema que pesaba más que el cansancio de sus piernas. Victoria hizo un gesto impaciente con la mano y dos guardias de seguridad, hombres grandes, con trajes negros que les quedaban demasiado ajustados en los hombros, dieron un paso sincronizado hacia el centro de la sala. No miraban a Elias como a una persona, sino como a un obstáculo logístico, una caja que debía ser removida para despejar el pasillo. La amenaza física se volvió tangible. Ya no eran solo palabras hirientes, ahora había músculos y fuerza bruta involucrados. Elías vio cómo uno de los guardias flexionaba los dedos, preparándose para agarrarlo, y sintió el miedo instintivo de la vejez ante la violencia, la fragilidad de sus huesos contra la dureza del mundo. Sin embargo, no retrocedió, anclado por la gravedad de la injusticia que se estaba cometiendo. Miró a su alrededor, a las paredes adornadas con obras mediocres que lucían pequeños puntos rojos adhesivos, indicando que ya habían sido vendidas por sumas que podrían alimentar a un barrio entero durante un año. Esas pinturas eran seguras, decorativas, muertas. La suya, tirada a los pies de la gente, estaba viva, palpitante, peligrosa. La ironía era tan amarga que le dejaba un sabor metálico en la boca. El valor real estaba siendo pisoteado mientras el valor percibido era adorado en las paredes. Si permitía que esto sucediera, si permitía que el dinero dictara una vez más qué era valioso y qué no, entonces toda su vida, todo su sacrificio por el arte puro, no habría valido absolutamente nada. El aire acondicionado parecía haber bajado la temperatura a varios grados, o tal vez era el frío interno de la soledad absoluta lo que hacía tiritar sus manos dentro de los bolsillos. Elías sabía que nadie en esa sala iba a intervenir. La crueldad era parte del entretenimiento de la noche. Un plato extra servido junto con el caviar. Se dio cuenta de que su dignidad no era lo único en juego, era la dignidad del arte mismo. Si él, el creador, no defendía su creación, ¿quién lo haría? La obra era huérfana en un mundo hostil, y él era su único padre y protector. La responsabilidad de esa paternidad pesaba sobre sus hombros encorvados, obligándolo a mantenerse firme cuando todo su cuerpo quería colapsar. Los murmullos de la multitud cambiaron de tono, pasando de la sorpresa a la impaciencia. Querían que el show terminara para poder volver a sus bebidas. Esa indiferencia casual era lo que más le dolía. Podían ver a un anciano siendo humillado y solo sentían una leve molestia por la interrupción de su velada. Elías sintió una oleada de ira caliente subiendo por su garganta, una furia antigua y volcánica que no había sentido en años. No era rabia por sí mismo, sino por la ceguera voluntaria de esa gente. Tenían ojos, pero no veían. Tenían dinero, pero no valor. Y Victoria, la reina de los ciegos, estaba allí parada, sonriendo con suficiencia, segura de su triunfo sobre la basura. El guardia más cercano ya estaba a menos de 1 metro, su sombra cayendo sobre el lienzo envuelto como una mancha de aceite. Elías podía ver los poros de la piel del hombre, oler su loción barata y el aliento a menta procesada. El tiempo se estaba acabando.
Cada segundo que pasaba, cerraba una puerta y abría otra. Si dejaba que tocaran el cuadro, si dejaba que sus manos profanas lo levantaran y lo sacaran de allí, la magia se rompería para siempre. Sería solo otro viejo loco expulsado de una fiesta, y su obra maestra sería solo basura en un contenedor. La historia la escribirían los vencedores, y Victoria tenía la pluma en la mano, lista para la existencia. Sus dedos acariciaron la tapa del marcador una vez más, sintiendo la textura lisa del plástico. Era una llave que abriría la jaula de los leones. ¿Estaba dispuesto a ser devorado de nuevo para probar su punto? Estaba dispuesto a sacrificar sus mañanas tranquilas, su café en soledad, su anonimato precioso, solo para ver la cara de Victoria desmoronarse. La tentación de la venganza intelectual era dulce, seductora, pero el precio era su libertad. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tambor de guerra que anunciaba la batalla inminente. Sabía que una vez que hiciera lo que estaba pensando, no habría vuelta atrás. El genio saldría de la botella y nunca volvería a entrar. ¡Sáquenlo ya!, gritó Victoria, perdiendo la paciencia, su voz rompiendo el último hilo de duda en la mente de Elías. El guardia se agachó para agarrar el lienzo con brusquedad, sus dedos gruesos a punto de clavar las uñas en la obra oculta. Fue ese movimiento, esa falta de respeto final y absoluta, lo que disparó el resorte interno de Elías. No fue una decisión racional, fue un imperativo moral. No podía permitirlo. No hoy, no con esta obra. El riesgo de perder su anonimato palidecía ante el horror de ver su arte asesinado. Elías tensó cada músculo de su cuerpo, preparándose para el impacto, y supo que la paz de su retiro acababa de morir en ese preciso instante. Justo cuando los dedos gruesos del guardia de seguridad se cerraron alrededor de la cuerda áspera que ataba el paquete, Elías se movió con una agilidad sorprendente para su edad, impulsado por un instinto de protección feroz. No pensó, simplemente actuó, lanzando su mano hacia el borde del papel pardo y tirando con fuerza en la dirección opuesta a la del guardia. El sonido del papel rasgándose fue agudo y violento, similar a un hueso rompiéndose en medio del silencio expectante de la galería, haciendo que varios invitados dieran un respingo involuntario. El envoltorio, debilitado por el viaje y la humedad, cedió completamente, cayendo al suelo en tiras irregulares y revelando por primera vez la tormenta de colores y formas que había permanecido oculta bajo su superficie humilde, exponiendo la verdad desnuda ante los ojos de todos. La obra quedó expuesta bajo la luz implacable de los focos halógenos, un estallido de energía visual que contrastaba brutalmente con la asepsia minimalista del entorno. No era una pintura amable ni decorativa, era un caos deliberado de rojos, sangrientos, negros profundos como abismos y trazos de un azul eléctrico que parecían vibrar con vida propia. La composición desafiaba la lógica geométrica que imperaba en las paredes de la galería, gritando emoción en un lugar diseñado para la contención. Por un instante, el salón quedó suspendido en un asombro confuso, los invitados parpadeando como si el brillo de la pintura les hubiera quemado las retinas, incapaces de procesar esa intrusión de genialidad cruda en su mundo de estética controlada y predecible. Victoria detuvo su conversación a mitad de una frase, su copa de champán quedándose inmóvil en el aire mientras sus ojos se clavaban en el lienzo revelado. La sonrisa social se borró de su rostro instantáneamente, reemplazada por una expresión de incredulidad gélida que heló la sangre de quienes la rodeaban. Caminó hacia el centro de la sala, sus tacones resonando como martillazos sobre el mármol, apartando a los invitados con la mera fuerza de su presencia. No miró a Elías. Su atención estaba totalmente secuestrada por la pintura, escaneándola no con la curiosidad de una experta, sino con el desdén de una higienista que acaba de descubrir una mancha de moho en una sábana de seda blanca.
Llegó frente a la obra y se detuvo, invadiendo el espacio personal de Elías sin siquiera reconocer su existencia humana. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto teatral diseñado para que todos vieran que estaba evaluando la mercancía, mientras el silencio en la sala se volvía tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elías sostuvo la respiración, esperando, con la esperanza ingenua de que, a pesar de todo, el arte hablara por sí mismo, de que ella pudiera ver más allá del envoltorio y del hombre sucio. Pero cuando Victoria soltó una risa corta y seca, carente de cualquier alegría, supo que la sentencia ya había sido dictada mucho antes de que ella viera el primer trazo de pintura. ¿Esto es una broma?, preguntó Victoria en voz alta, girándose hacia su audiencia con los brazos abiertos, buscando la complicidad de la sala. ¿Alguien ha dejado entrar a un niño de preescolar con una caja de pinturas? Las risas nerviosas comenzaron a brotar entre los asistentes, aliviados de que la autoridad hubiera hablado y les hubiera dicho cómo debían reaccionar. Victoria volvió a mirar el lienzo y, con un gesto de asco supremo, señaló una sección particularmente compleja de la obra. No hay estructura, no hay técnica, no hay valor, es solo ruido visual. Una ofensa al buen gusto y a todo lo que representamos en esta institución, declaró con la confianza de quien nunca ha sido contradicho. Entonces miró a Elías directamente a los ojos por primera vez, con una mezcla de lástima y repugnancia, y soltó las palabras que sellarían el destino de la noche. Esto no es arte, anciano. Este cuadro es un garabato pretencioso. Es basura igual que tú. Su voz resonó clara y fuerte, diseñada para humillar, para destruir cualquier vestigio de dignidad que pudiera quedarle. «Saquen este lixo de mi galería inmediatamente», ordenó a los guardias, señalando la pintura como si fuera un animal muerto en descomposición. «Y llévense al mendigo con ella antes de que ensucie algo más con su presencia». Un joven camarero, que había estado observando la escena con los ojos muy abiertos, dio un paso instintivo hacia adelante, movido por una empatía humana básica que parecía faltar en el resto de la sala. «Señora Victoria», murmuró, intentando recoger el lienzo con cuidado para evitar que los guardias lo pisotearan. «Por favor, la pintura aún está fresca en algunas partes. Si la agarran así, se va a...» No pudo terminar la frase. La mirada de Victoria cayó sobre él como una guillotina, cortando sus palabras en seco y paralizándolo en su lugar con una frialdad aterradora. «¿Te pago para que opines sobre arte o para que sirvas bebidas en silencio?», le espetó Victoria, su voz bajando una octava hasta convertirse en un gruñido peligroso. El camarero palideció, retrocediendo un paso, pero el daño ya estaba hecho. Había desafiado la autoridad absoluta de la reina en su propio castillo. «¿Te gusta tanto la basura? Entonces puedes irte con él», sentenció ella, chasqueando los dedos hacia el jefe de seguridad. «Estás despedido. Sácalo de aquí ahora mismo junto con el viejo. No quiero ver a ninguno de los dos nunca más». El impacto de la injusticia golpeó a Elías en el pecho con la fuerza de un puñetazo físico. No solo estaban insultando su trabajo y su persona, sino que ahora un inocente estaba perdiendo su sustento por intentar mostrar un mínimo de decencia. Vio cómo el camarero bajaba la cabeza, derrotado, dejando la bandeja sobre una mesa cercana con manos temblorosas, despojado de su empleo en un segundo por el capricho cruel de una mujer ebria de poder. La situación había escalado de un rechazo artístico a un abuso moral flagrante, y la pasividad ya no era una opción viable para un hombre con sangre en las venas. Elías miró la pintura en el suelo, vibrante y desafiante, y luego miró a Victoria, que ya se estaba dando la vuelta para continuar con su fiesta como si nada hubiera pasado. La humillación ardía en su piel,
pero debajo de esa quemadura, algo más frío y duro se estaba solidificando. Ya no se trataba de probar su talento, se trataba de castigar la arrogancia. No podía irse, no podía permitir que esa fuera la última palabra. La decisión se formó en su mente, clara y nítida como un diamante. Iba a enseñarles una lección que no olvidarían, aunque tuviera que quemar su propio mundo para hacerlo. El silencio que siguió al despido brutal del camarero no fue de respeto, sino de una incomodidad viscosa que se adhería a la piel de todos los presentes como una capa de grasa fría. El joven, con el rostro ardiendo de una vergüenza insoportable y los ojos llenos de lágrimas contenidas, dejó su bandeja sobre una mesa auxiliar con un tintineo metálico que sonó como un disparo en medio de una biblioteca. Se quitó el delantal blanco con movimientos torpes y temblorosos, como si la tela de repente le quemara las manos, y lo dejó caer al suelo en un montón arrugado, una bandera blanca de rendición en una guerra de clases que no había pedido pelear. Elías observó la escena con el corazón encogido y dolorido, sintiendo el peso de la culpa caer sobre sus hombros ya cansados. Aquel muchacho había perdido su sustento, su medio de vida, simplemente por mostrar un destello de humanidad básica en un nido de víboras doradas. La puerta de servicio se cerró tras el muchacho con un suspiro hidráulico definitivo, dejando a Elías completamente solo y expuesto frente a la manada de lobos vestidos de seda, sin nadie más que pudiera interceder por él ni por su obra. La soledad en ese instante se volvió física, una presión atmosférica que parecía aplastar sus pulmones y dificultar cada respiración. Los invitados, que segundos antes habían mostrado una leve sorpresa, ahora recomponían sus máscaras de indiferencia, ajustándose las corbatas y los chales, como si el incidente no hubiera sido más que una pequeña molestia en su entretenimiento nocturno. Nadie miró hacia la puerta por donde había salido el chico. Todos los ojos volvieron a centrarse en Elías, esperando el siguiente acto de este sacrificio público con un morbo renovado y cruel. Victoria no perdió ni un segundo en recuperar el control total de la narrativa, alisándose el vestido negro con una calma exasperante y ensayada que contrastaba violentamente con la violencia emocional que acababa de ejercer. Dio un sorbo largo y pausado a su copa de champán, saboreando el líquido dorado mientras sus ojos recorrían la sala, desafiando silenciosamente a cualquiera a cuestionar su autoridad absoluta. Es tan difícil encontrar buen servicio hoy en día, la lealtad es un concepto muerto, comentó en voz alta, dirigiéndose a un grupo de coleccionistas que asintieron con una obediencia patética y rápida, temerosos de convertirse en su próximo objetivo si mostraban disidencia. Su voz era ligera, casi cantarina, desprovista de cualquier remordimiento por haber destruido la estabilidad de un empleado en cuestión de segundos. Para ella, las personas de clase inferior eran tan desechables como las servilletas de papel que usaban para limpiar sus dedos grasientos, herramientas intercambiables que se tiraban cuando dejaban de ser convenientes o estéticamente agradables. Esa indiferencia sociópata era su verdadera arma, más afilada y peligrosa que cualquier cuchillo físico, y Elías sintió un escalofrío profundo al comprender la magnitud de la oscuridad que habitaba detrás de ese rostro perfectamente maquillado. No se trataba solo de esnobismo, era una desconexión fundamental con el sufrimiento ajeno, una incapacidad patológica para ver a los demás como seres reales. Elías apretó los dientes, sintiendo cómo la indignación calentaba su sangre, transformando su miedo inicial en una determinación fría y dura como el acero. El jefe de seguridad, un hombre que parecía más un muro de ladrillos que un ser humano, dio un paso pesado hacia el centro del círculo, sus zapatos de suela gruesa haciendo crujir el suelo de manera ominosa.
No llevaba armas visibles, pero su postura irradiaba una amenaza física inminente, con los brazos cruzados sobre un pecho masivo que tensaba la tela de su traje barato. Miró a Elías con ojos vacíos, desprovistos de cualquier emoción que no fuera el aburrimiento de tener que lidiar con otra plaga indeseada. Para él, Elías no era un artista ni un anciano. Era un problema de logística, un objeto fuera de lugar que debía ser removido para restaurar el orden natural de la galería. A su lado, un segundo guardia, más joven y nervioso, jugueteaba con la radio de su cinturón, lanzando miradas furtivas a Victoria en busca de aprobación, ansioso por demostrar su valía a través de la brutalidad si era necesario. La presencia de estos dos hombres cambió la química de la sala, introduciendo un elemento de violencia potencial que excitaba a algunos invitados y ponía nerviosos a otros. El aire se cargó de estática, esa electricidad previa a la tormenta que hace que el vello de la nuca se erice. Elías podía oler el aroma rancio del tabaco y el sudor seco que emanaba de los guardias, un olor terrenal que chocaba con las fragancias florales de la élite. Victoria hizo un gesto perezoso con la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta de su plato de comida, indicando a los guardias que procedieran con la limpieza. «No quiero que toquen al viejo todavía», dijo con una sonrisa maliciosa que no llegaba a sus ojos, prolongando el tormento. «Primero, desháganse de esa abominación que ha traído. Quiero ver cómo sacan esa basura de mi vista antes de echarlo a él». Era un movimiento calculado para maximizar el dolor de Elías. Ella sabía que para un artista, ver su obra destruida era peor que cualquier golpe físico. Quería romper su espíritu antes de romper su cuerpo. El Qasim, guardia más joven, se adelantó, obedeciendo la orden con un entusiasmo desagradable, y se agachó para agarrar el lienzo que yacía en el suelo, sus dedos buscando un agarre en el bastidor de madera. Lo hizo sin ningún cuidado, clavando las uñas en la tela pintada, tratando la obra como si fuera un trozo de cartón mojado que debía ser llevado al vertedero. Elías sintió cada dedo del guardia como si se estuvieran clavando en su propia piel. Una violación íntima que le hizo dar un paso involuntario hacia adelante, con las manos extendidas en un gesto de protección inútil pero instintivo. «¡No la toques así!», gritó Elías, su voz rasposa rompiendo el murmullo de la sala, sorprendiendo a los presentes por la fuerza y la autoridad que emanaba de su garganta envejecida. «Ten cuidado con los bordes, la pintura es óleo, aún está viva». Su súplica fue recibida con una risotada generalizada, una ola de burla que recorrió el salón como un viento venenoso. A nadie le importaba la técnica, ni el tiempo de secado, ni la integridad de la obra. Solo veían a un viejo loco gritando por un pedazo de basura. La risa de la multitud actuó como un combustible para la crueldad de los guardias, validando su comportamiento agresivo. El guardia joven levantó el cuadro con un tirón brusco, y se oyó el sonido inconfundible de la madera crujiendo bajo la presión excesiva, un chasquido seco que resonó en el silencio expectante. Elías cerró los ojos por un segundo, sintiendo una punzada aguda en el estómago, como si le hubieran dado una patada. Ese bastidor lo había construido él mismo, lijando la madera a mano, tensando la tela con paciencia infinita en su pequeño taller. Oírlo sufrir bajo las manos torpes de un extraño era una tortura psicológica diseñada a medida. Cuando abrió los ojos, vio que el guardia sostenía el cuadro por una esquina, dejándolo colgar peligrosamente, balanceándose sobre el suelo duro. Victoria observaba la escena con los brazos cruzados, una expresión de triunfo absoluto pintada en su rostro, disfrutando de cada segundo de la degradación de la obra. «¿Ven?», dijo en voz alta, dirigiéndose a un crítico de arte famoso que estaba a su lado. «Ni siquiera la estructura es sólida. Es un trabajo de aficionado, hecho con materiales de desecho.
Es un insulto que algo así haya cruzado mi puerta. El crítico asintió gravemente, ajustándose las gafas, cómplice en la farsa, validando la destrucción con su silencio académico y cobarde. Elías sintió una oleada de asco hacia todos ellos, hacia su ceguera voluntaria y su arrogancia infinita. El guardia comenzó a caminar hacia la salida de servicio, arrastrando prácticamente la pintura, golpeándola contra sus piernas al andar, sin importarle que la superficie pintada rozara contra la tela áspera de su pantalón. Cada paso que daba alejaba la obra de su destino, condenándola al olvido y a la suciedad del callejón trasero. Elías sintió que una parte de su alma se iba con ese cuadro, una conexión umbilical invisible, que estaba siendo estirada hasta el punto de ruptura. No podía dejar que terminara así. No podía permitir que la ignorancia ganara la batalla final sin presentar resistencia. «¡Esperen!», gritó Elías de nuevo, esta vez con una voz más grave, cargada de una advertencia implícita que hizo que incluso el jefe de seguridad se detuviera por un instante. «Esa obra no sale de aquí hasta que yo lo diga». Hubo un momento de silencio atónito. La audacia del mendigo al dar órdenes en el templo de Victoria era inconcebible. Los invitados se miraron entre sí, preguntándose si el anciano había perdido completamente la razón o si había algo más que no estaban viendo. La tensión en la sala subió otro grado, el aire volviéndose denso y difícil de respirar. Victoria se giró lentamente hacia él, con los ojos entrecerrados como dos rendijas de hielo, su paciencia finalmente agotándose ante la insolencia continua de aquel intruso. «¿Tú lo digas?», repitió con una voz suave y peligrosa. «¿Quién te crees que eres, viejo sucio, para dar órdenes en mi galería? ¿Crees que tienes algún derecho aquí?». Dio un paso hacia él, invadiendo su espacio vital, obligándolo a oler su perfume caro y sofocante. «No eres nadie, eres menos que nadie, eres una mancha en mi suelo que estoy a punto de limpiar». Elías sostuvo su mirada, sin retroceder ni un milímetro, sus ojos cansados brillando con una intensidad que Victoria no pudo descifrar y que por un segundo la inquietó. «Soy el dueño de esa obra», dijo Elías con calma, «y exijo que sea tratada con el respeto que merece, no por quién soy yo, sino por lo que es ella». Su dignidad era una armadura invisible que repelía los insultos, una fuerza tranquila que emanaba de la certeza absoluta de su propio valor, algo que el dinero de Victoria nunca podría comprar. La respuesta de Victoria fue una risa estridente y burlona, diseñada para romper esa dignidad y reducirlo a polvo frente a su audiencia selecta. «Respeto», se burló, sacudiendo la cabeza con incredulidad teatral. «Pide respeto para un garabato. ¡Seguridad!». Su grito fue agudo y cortante. «Se acabó el espectáculo. Saquen al viejo y tiren su basura al contenedor. Y si se resiste, asegúrense de que le duela lo suficiente para que no vuelva nunca más». La orden fue clara. Violencia permitida, carta blanca para lastimar. El jefe de seguridad, el bruto silencioso, se movió entonces con una velocidad sorprendente para su tamaño, cerrando la distancia entre él y Elías en 2 zancadas largas. Extendió una mano enorme, con dedos como salchichas gruesas, y agarró el hombro de Elías con una fuerza aplastante, sus dedos clavándose en la carne magra del anciano a través de la tela del abrigo. El dolor fue inmediato y agudo, un recordatorio brutal de la fragilidad física de Elías frente a la fuerza bruta del sistema. Elías hizo una mueca, pero se negó a gritar, mordiéndose el labio hasta casi sangrar. «¡Vamos, abuelo!», gruñó el guardia cerca de su oído, su aliento caliente y golpeando la cara de Elías. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser o te romperé el brazo». La amenaza no era vacía. Elías podía sentir la presión en sus huesos, la articulación de su hombro protestando bajo el agarre de hierro. Intentó girarse, pero el guardia lo inmovilizó con facilidad,
usando su peso corporal para anclarlo al suelo, convirtiéndolo en prisionero en su propia defensa. La impotencia física era abrumadora, pero su mente seguía clara y afilada. Mientras forcejeaba, Elías vio cómo el otro guardia llegaba a la puerta de salida con el cuadro. En un último acto de desprecio, el guardia empujó la puerta con el pie y lanzó el lienzo hacia el pasillo exterior como si fuera una bolsa de basura, sin siquiera mirar dónde caía. El sonido del impacto contra el suelo de cemento del pasillo resonó en la galería, un golpe sordo y definitivo que rompió algo dentro de Elías. No fue el sonido de la madera, fue el sonido de su corazón partiéndose en dos. La obra estaba fuera, tirada, humillada. Esa imagen, la de su creación siendo descartada con tanta vileza, encendió un fuego blanco en su interior, una furia fría que superó cualquier dolor físico que el guardia pudiera infligirle. No era ira ciega, era una claridad cristalina, una resolución absoluta. Dejó de luchar contra el agarre del guardia, relajando sus músculos repentinamente. El guardia, sorprendido por la repentina falta de resistencia, aflojó ligeramente su agarre, confundido por el cambio de táctica. Fue todo lo que Elías necesitaba. Con un movimiento fluido que había aprendido en las calles, Elías giró su cuerpo hacia adentro y se soltó del agarre con un tirón seco, liberándose de la mano del gigante. Se tambaleó un poco, recuperando el equilibrio, y se alisó el abrigo con una dignidad que dejó a la sala en silencio. No había huido, se había liberado para enfrentarlos. Se paró derecho, ignorando el dolor punzante en su hombro, y miró a Victoria con una expresión que ya no era de súplica, sino de juicio final. ¿Ya terminaste?, preguntó Elías, su voz baja pero perfectamente audible en el silencio sepulcral que había caído sobre la sala. ¿Ya has demostrado tu poder? ¿Ya te sientes grande? Victoria parpadeó, sorprendida por la pregunta, su sonrisa vacilando por primera vez. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. ¿O necesitas romperme los huesos también para sentirte segura en tu castillo de cristal?, continuó él, dando un paso hacia ella, invirtiendo la dinámica de depredador y presa. Victoria retrocedió medio paso, un movimiento casi imperceptible, pero significativo. Por primera vez, sintió que había perdido el control del guión. «¿Cómo te atreves?», comenzó a decir, pero su voz carecía de la fuerza anterior. El anciano frente a ella había cambiado. Ya no era una víctima, era algo más, algo peligroso que ella no podía categorizar. Los invitados sentían el cambio también, un cambio en la presión barométrica de la sala. La tensión era tan alta que parecía que las copas de cristal iban a estallar espontáneamente. «Trae el cuadro de vuelta», ordenó Elías, no como una petición, sino como un hecho consumado. «Tráelo aquí y ponlo en ese cabalete», señaló el cabalete vacío en el centro de la sala, el lugar de honor. El guardia miró a Victoria confundido, esperando instrucciones. Victoria, recuperando su furia, abrió la boca para gritar, para ordenar su ejecución sumaria, para acabar con esta farsa de una vez por todas. Pero algo en la mirada de Elías la detuvo, una certeza tan profunda que le heló la sangre. «Hazlo», dijo Elías, «y te prometo que esta será la noche más memorable de tu carrera. Te daré lo que tanto buscas, historia». Sus palabras eran un enigma, una promesa y una amenaza al mismo tiempo. La curiosidad, ese vicio eterno de la élite aburrida, comenzó a burbujear entre los invitados. ¿Qué quería decir? ¿Quién era este hombre? Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez teñidos de intriga en lugar de burla. Victoria se dio cuenta de que si lo echaba ahora, parecería asustada. Su ego no le permitía retroceder. Con un gesto brusco y furioso, Victoria asintió al guardia. «Tráelo», siseó entre dientes. «Veamos qué última estupidez tiene que ofrecer el payaso antes de irse». El guardia, refunfuñando, salió al pasillo y regresó con el lienzo, colocándolo bruscamente sobre el cabalete central. La pintura,
Ahora, con un rasguño visible en una esquina y algo de polvo del pasillo, se alzaba desafiante en el centro del lujo, una herida abierta en la perfección de la galería. Elías caminó lentamente hacia su obra, sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda como agujas. Se detuvo frente al lienzo, examinando el daño. Era superficial. El alma de la pintura seguía intacta. Pasó su mano suavemente sobre la superficie texturizada, una caricia de disculpa, reconectando con su creación. El silencio en la sala era absoluto ahora. Nadie bebía, nadie se movía. Todos esperaban el desenlace de este duelo extraño. Metió la mano en su bolsillo una vez más, sus dedos cerrándose alrededor del marcador permanente. El plástico estaba tibio por el calor de su cuerpo. Sabía que este era el punto de no retorno. Al sacar ese marcador, firmaría su sentencia de muerte como hombre anónimo y renacería como leyenda pública. Pero al mirar la cara de desprecio de Victoria, al recordar la humillación del camarero, al ver el rasguño en su cuadro, supo que no había otra opción. El precio de la verdad era alto, pero el precio del silencio era impagable. Se giró hacia la multitud, buscando los ojos de Victoria una última vez. ¿Dijiste que esto no valía nada?, preguntó suavemente. ¿Dijiste que era basura? Victoria cruzó los brazos, desafiante. Lo es, y tú también. Elías asintió lentamente, aceptando su veredicto con una tristeza extraña. Entonces, permíteme corregir tu error, dijo, y con un movimiento rápido sacó el marcador negro de su bolsillo. El sonido de la tapa del marcador al ser destapada fue un clic nítido que resonó como el amartillar de un arma. Elías se giró hacia el lienzo, dándole la espalda a la sala, ocultando su acción con su propio cuerpo. Levantó la mano derecha, el marcador suspendido en el aire, listo para marcar la piel de su obra. Su respiración se calmó, su pulso se estabilizó. El mundo exterior desapareció. Solo quedaban él, la pintura, y la verdad que estaba a punto de revelar. La sala contuvo el aliento colectivamente. ¿Qué iba a hacer? Iba a destruirlo él mismo. Iba a escribir un insulto. Victoria dio un paso adelante con la boca abierta para detenerlo, pero era demasiado tarde. El movimiento había comenzado. La mano de Elías descendió hacia la esquina inferior derecha del lienzo, no con duda, sino con la seguridad de quien ha hecho ese mismo gesto 1000 veces en la oscuridad de su estudio. El marcador tocó la tela. El olor a tinta permanente flotó levemente en el aire. Elías comenzó a trazar las letras, cada una un golpe de martillo contra el muro de la ignorancia. No necesitaba mirar. Su mano conocía el camino de memoria. La fricción de la punta de fieltro contra el óleo seco produjo un sonido rasposo, un susurro áspero que gritaba identidad. Estaba firmando, estaba reclamando, estaba terminando el juego. El tiempo pareció detenerse en ese instante preciso, estirándose hasta el infinito. Los guardias estaban quietos, Victoria estaba congelada, los invitados estaban hipnotizados. Elías sentía la vibración de cada trazo subiendo por su brazo hasta su corazón. Sabía que al terminar la última letra, su vida cambiaría para siempre. La paz se iría, el caos vendría, pero la justicia sería dulce. Terminó la firma con un último trazo decidido, una línea subrayada que enfatizaba la autoridad del nombre. Tapó el marcador con otro clic sonoro y lo guardó en su bolsillo. Bajó la mano y permaneció inmóvil frente a su obra por un segundo más, despidiéndose de ella, despidiéndose de Elías el mendigo. Luego, lentamente, muy lentamente comenzó a girarse para enfrentar a su verdugo. El aire en la sala pesaba toneladas. La expectativa era insoportable. Elías se apartó del lienzo, revelando la esquina inferior derecha a la vista de todos. Se hizo a un lado, dejando que la luz de los focos iluminara la tinta negra fresca sobre el fondo colorido. Miró a Victoria y por primera vez esa noche sonrió.
No una sonrisa de alegría, sino una sonrisa de victoria triste. Ahora, susurró, mira bien, el tiempo que hasta ese momento había fluido con la velocidad vertiginosa de la adrenalina, pareció detenerse por completo en el instante en que la tinta negra se secaba sobre la tela. Elías sintió que el mundo físico se desvanecía, reemplazado por un abismo vertiginoso en su interior, una caverna oscura donde resonaban los ecos de su pasado. Su mano, la misma que acababa de ejecutar la sentencia de su anonimato, temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por la descarga eléctrica de haber cruzado una línea que se había jurado no volver a tocar jamás. Miró la tapa del marcador en su otra mano, ese pequeño trozo de plástico negro, y le pareció el gatillo de un arma humeante que acababa de disparar contra su propia vida. ¿Qué había hecho? La pregunta retumbaba en su cráneo con la fuerza de un martillo, amenazando con fracturar la compostura que luchaba por mantener frente a los lobos. Una oleada de náuseas subió por su garganta, un rechazo visceral a la exposición que acababa de invocar sobre sí mismo. Recordó con una claridad dolorosa por qué había huido en primer lugar, por qué había cambiado los trajes de lino por abrigos de segunda mano y las galerías brillantes por parques silenciosos. Recordó el ruido incesante de las cámaras, el flash cegador que le robaba la visión, las voces de los críticos despedazando su alma para vender periódicos, la soledad absoluta de estar rodeado de gente que solo quería una parte de su éxito y nada de su verdad. Había escapado de esa jaula de oro para respirar, para sentir que su arte era suyo de nuevo y no un producto de mercado. Y ahora, en un momento de orgullo herido, había abierto la puerta de la jaula y había invitado a los demonios a entrar de nuevo. Sintió el impulso físico, casi incontrolable, de borrar la firma con su propia saliva, de raspar la tinta fresca con las uñas hasta que sus dedos sangraran, de negar todo y salir corriendo hacia la noche fría y anónima. Su cuerpo le gritaba que huyera, que se escondiera, que protegiera al viejo Elías, ese hombre invisible que podía alimentar a las palomas sin ser molestado y que podía pintar amaneceres sin tener que explicar su significado a nadie. Esa libertad, tan dulce y tan frágil, se estaba evaporando frente a sus ojos como el alcohol del marcador. Se dio cuenta de que estaba de luto por su propia muerte. El Elías que caminaba por las calles sin nombre acababa de ser sacrificado en el altar de la vanidad de Victoria. Y el dolor de esa pérdida era agudo y profundo. Pero entonces su mirada se desvió hacia el rostro de Victoria, congelado en una mueca de desprecio que empezaba a agrietarse por la duda, y sintió el contrapeso de su decisión. No había sido vanidad, se dijo a sí mismo, intentando calmar el pánico que le helaba las venas. Había sido necesidad, había sido justicia. Si se hubiera ido en silencio, si hubiera permitido que esa mujer destruyera su obra y la dignidad del camarero, habría matado algo mucho más importante que su anonimato. Habría matado su integridad. La balanza interna oscilaba violentamente entre el miedo a la fama y el asco por la injusticia, un péndulo que cortaba su respiración con cada movimiento. ¿Valía la pena sacrificar su paz para humillar a una tirana? ¿Era el precio de la verdad demasiado alto para un hombre que solo quería descansar? Sus ojos recorrieron los trazos de la pintura, esos colores que habían nacido en la soledad de su pequeño apartamento, lejos de las miradas críticas y las subastas millonarias. Eran puros, honestos, nacidos del dolor y la esperanza, no del deseo de lucro. Al firmarlos, sentía que los estaba prostituyendo, que los estaba entregando a un mundo que no los merecía, un mundo que solo valoraría la firma y no la esencia. Esa traición a su propia obra le dolía más que cualquier insulto de Victoria. Se sentía como un padre que entrega a su hijo a un orfanato cruel para salvarlo de la calle, sabiendo que perderá el contacto con él para siempre.
La obra ya no era suya. Ahora pertenecía a la historia, al mercado, a los libros de texto, a todo menos a él. Un recuerdo fugaz lo asaltó. El olor a trementina en su viejo estudio de París, antes de que todo se volviera loco, antes de que el dinero envenenara sus relaciones y la fama devorara su matrimonio. Recordó la mano de su esposa sobre su hombro, diciéndole que su talento era un regalo, pero también una maldición si no aprendía a protegerse. Ella ya no estaba, y él había fallado en protegerse. Había roto la promesa que se hizo ante su tumba de vivir una vida simple y verdadera. La culpa lo golpeó como una ola fría, haciéndole cerrar los ojos por un instante. ¿Qué pensaría ella si lo viera ahora, de pie en medio de esa farsa, jugando al juego que tanto odiaban? ¿Estaría orgullosa de su defensa o decepcionada por su recaída? Sin embargo, al abrir los ojos y ver la expectativa hambrienta en los rostros de los invitados, una nueva sensación comenzó a emerger bajo las capas de miedo y culpa. El poder. No el poder del dinero que ostentaba Victoria, sino el poder absoluto y terrícola del Creador. Él tenía algo que ellos nunca podrían comprar, algo que no se podía falsificar ni robar. Él era la fuente. Y en ese momento, a pesar de su ropa sucia y sus zapatos rotos, se sintió más grande que todos ellos juntos. Esa sensación era embriagadora y peligrosa, un recordatorio de por qué había sido un gigante en el pasado. El león había despertado, y aunque sabía que la selva intentaría cazarlo, rugir una última vez se sentía glorioso. El marcador en su bolsillo parecía quemarle la piel a través de la tela, un recordatorio constante de lo irreversible de su acto. Ya no había vuelta atrás. El puente estaba quemado y él estaba en la orilla del fuego. La tentación de negar su identidad seguía ahí, susurrándole al oído: diles que es una copia, diles que estás loco, diles cualquier cosa menos la verdad. Sería tan fácil. Podría reírse, decir que era una broma de un viejo senil y dejar que lo echaran. Volvería a su silencio, a su café barato, a sus paseos solitarios. Nadie lo sabría. La pintura se perdería, sí, pero él se salvaría. La cobardía se le ofrecía como un manto cálido y seguro frente a la tormenta que se avecinaba. Pero entonces vio, por el rabillo del ojo, al camarero despedido, que se había detenido cerca de la puerta de servicio, mirando la escena con una mezcla de tristeza y asombro. Ese chico había perdido su trabajo por defenderlo. Si Elías se retractaba ahora, si elegía la de la mentira, el sacrificio del muchacho habría sido en vano. Sería cómplice de Victoria, validando su crueldad con su propio silencio. No podía hacer eso. La responsabilidad moral pesaba más que su deseo de paz. Tenía que ser el monstruo que ellos temían para poder ser el héroe que la situación requería. Tenía que destruir su propia vida tranquila para salvar la verdad del momento. La respiración se le volvió superficial. Cada inhalación un esfuerzo consciente para mantener el control. Sentía la mirada de Victoria clavada en su nuca, esperando, calculando, buscando cualquier señal de debilidad para atacar de nuevo. Ella no sabía a quién tenía enfrente, y esa ignorancia era su única ventaja táctica. Elías se aferró a eso, convirtiendo su miedo en combustible. «No lo hagas por ti», se repitió mentalmente como un mantra desesperado. «Hazlo por el arte, hazlo por los que no tienen voz». Hazlo para demostrarles que el rey está desnudo. La lucha interna era violenta, un choque tectónico entre su pasado y su presente que amenazaba con derrumbarlo antes de que pudiera terminar su obra maestra de venganza. Sintió el peso de los años en sus huesos, la fatiga acumulada de una vida de creación y huida. Estaba cansado. Cansado de correr, cansado de esconderse, cansado de fingir que era menos de lo que era. Tal vez, pensó con una resignación repentina, tal vez era hora de dejar de correr.
Tal vez este era el destino alcanzándolo finalmente, cerrando el círculo que había empezado hace décadas. Había una cierta paz fatalista en esa idea, la aceptación de que uno no puede escapar de sí mismo para siempre. Su talento era su identidad, y negarlo era negarse a respirar. Si iba a caer, caería siendo él mismo, no la sombra de un hombre. La textura del aire en la galería parecía haber cambiado, volviéndose más densa, cargada de la energía estática de 1000 pensamientos no dichos. Elías podía sentir la vibración de los teléfonos móviles siendo levantados, las cámaras preparándose para capturar el momento. Sabía que en cuanto la verdad saliera a la luz, su imagen estaría en todas las pantallas del mundo en cuestión de minutos. Su cara, sus arrugas, su pobreza, todo sería consumido, analizado, juzgado. La privacidad era un lujo que acababa de gastar por completo. Ese pensamiento le provocó un escalofrío de terror puro, el miedo instintivo del animal acorralado que sabe que la red ha caído. Y sin embargo, había una satisfacción oscura, casi perversa, en saber que él tenía el control del interruptor. Él, el mendigo, el sucio, tenía el dedo en el botón nuclear que haría volar por los aires la reputación de la galería más prestigiosa de la ciudad. Era una venganza poética, una simetría perfecta. Ellos lo habían juzgado por su apariencia externa, y él los juzgaría por su ceguera interna. La ironía era tan rica que casi podía saborearla en su lengua, amarga y dulce al mismo tiempo. Ese pensamiento le dio la fuerza para enderezar la espalda, 1 milímetro más para levantar la barbilla 1 grado más alto. Miró sus manos de nuevo, manchadas de pintura y tiempo. Eran las manos de un trabajador, de un artesano, no las de un dios. Pero el mundo insistía en convertir a los artistas en ídolos o en parias. Él había sido ambos y sabía que ambos roles eran mentiras. Él solo era un hombre que necesitaba pintar para no volverse loco. ¿Por qué era tan difícil para ellos entender eso? ¿Por qué tenían que convertir todo en oro o en basura? La frustración con la estupidez humana burbujeó en su pecho, caliente y corrosiva, dándole un foco a su ira, transformando su miedo en una lanza afilada dirigida al corazón de la hipocresía. La duda volvió a asaltarlo, insidiosa como una serpiente. ¿Y si no lo ven?, pensó con pánico repentino. ¿Y si miran la firma y no les importa? ¿Y si el mundo ha cambiado tanto que mi nombre ya no significa nada? Sería la humillación final, el fracaso absoluto, haber sacrificado su anonimato para nada. Ese pensamiento era el más aterrador de todos, la irrelevancia. Si su nombre ya no tenía poder, entonces realmente era solo un viejo loco con un marcador. Ese miedo al olvido, tan humano y tan profundo, le heló la sangre por un segundo, haciéndole dudar de todo su plan. Pero luego miró la pintura, realmente la miró, y vio la fuerza que emanaba de ella, la verdad innegable de su calidad. No, se dijo con firmeza, el arte no miente. La moda pasa, los críticos mueren, el dinero cambia de manos, pero la verdad permanece. Su obra era buena, era mejor que buena, era trascendente, y si ellos no podían verlo, el problema era de ellos, no suyo. Esa certeza le devolvió el suelo bajo sus pies. No necesitaba su validación, solo necesitaba su atención para obligarlos a ver su propio error. La confianza en su oficio fue el ancla que detuvo su deriva emocional. El silencio de la sala se estiraba, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Elías sabía que tenía que moverse, tenía que hablar, tenía que terminar lo que había empezado, pero se permitió un segundo más, un último segundo de intimidad consigo mismo antes de entregarse a la multitud. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la galería, y lo soltó lentamente, imaginando que expulsaba sus miedos con él.
Se despidió mentalmente de sus mañanas tranquilas, de sus paseos anónimos, de la dulce invisibilidad que lo había protegido. «Adiós, Elías», pensó con tristeza. «Bienvenido de nuevo, Némesis». La decisión se solidificó en su mente como hormigón fraguando. Ya no oscilaba. Había elegido el camino del fuego. Aceptaría las consecuencias, aceptaría el ruido, aceptaría el caos, porque la alternativa era vivir de rodillas, y él había nacido para estar de pie. La claridad de propósito limpió su mente de dudas, dejándolo con una calma fría y enfocada. Estaba listo, listo para ver caer las torres de marfil, listo para ver el pánico en los ojos de Victoria, listo para reclamar su trono, aunque fuera solo para abdicar de nuevo inmediatamente después. Sintió una extraña conexión con el marcador en su bolsillo, como si fuera una extensión de su voluntad. Ese pequeño objeto había cambiado la realidad. La magia no estaba en el objeto, estaba en la intención, y su intención era pura. Iba a enseñarles a ver, iba a abrirles los ojos a la fuerza, como en la técnica Ludovico, obligándoles a enfrentar la belleza que habían despreciado. Era un acto de violencia artística, y él era el ejecutor dispuesto. La adrenalina volvió a fluir, pero esta vez controlada, dirigida, potente. Finalmente, el conflicto interno se resolvió en una sola nota sostenida de determinación. El miedo seguía ahí, agazapado en el fondo de su estómago, pero ya no conducía el vehículo. El conductor era el orgullo, el honor y una profunda y aviding ira contra la injusticia. Elías miró a la multitud, ya no como un mendigo pidiendo limosna, sino como un maestro a punto de dar una lección. El tiempo de pensar había terminado. El tiempo de actuar había pasado. Ahora era el tiempo de la consecuencia, y él estaba listo para ver el mundo arder. Con la mente clara y el corazón blindado, Elías rompió su propia parálisis. El mundo exterior volvió a cobrar nitidez. Los sonidos y los colores regresaron con una intensidad renovada. Había tomado su decisión, había cruzado el Rubicón, y mientras se preparaba para enfrentar la reacción de la sala, supo que, pasara lo que pasara, nunca se arrepentiría de haber defendido lo que amaba. Era un artista, y los artistas sangran para que otros puedan sentir. Hoy, él sangraría tinta negra sobre un lienzo de ignorancia blanca. Elías dio un paso lateral lento y deliberado, apartando su cuerpo desgastado de la línea de visión directa entre la multitud y el lienzo, revelando la esquina inferior derecha donde la tinta negra aún brillaba húmeda bajo los focos. El movimiento fue teatral en su simplicidad, similar a un mago retirando el pañuelo para mostrar el truco final, dejando que la obra respirara por sí misma sin la interferencia de su presencia física. El silencio en la sala cambió de textura. Ya no era un silencio de burla o impaciencia, sino un vacío repentino, una succión de aire provocada por la confusión visual. Allí, sobre los torbellinos de color y la supuesta basura, destacaba una firma angulosa, nítida y agresiva, 7 letras que cualquier estudiante de primer año de Historia del Arte reconocería al instante. Un nombre que había adornado las portadas de las revistas más importantes del mundo y que había roto récords en Christie's y Sotheby's. La palabra Némesis estaba escrita con una caligrafía inconfundible, una marca registrada que valía más que el edificio entero en el que se encontraban. No era solo un nombre, era un mito viviente, el Banksy de la alta pintura abstracta, el fantasma que nadie había visto en una década. El genio recluso cuya obra se cotizaba en cifras que la mayoría de la gente no podía ni imaginar. La tinta negra cortaba la composición caótica del cuadro y le daba un ancla, un contexto inmediato que transformaba los garabatos en genialidad intencional y la falta de técnica en maestría expresionista.
La firma actuaba como una lente correctiva, obligando a cada cerebro en la sala a reconfigurar instantáneamente lo que sus ojos estaban viendo, pasando de ver basura a ver una reliquia sagrada en cuestión de nanosegundos. Victoria entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia adelante, su cerebro luchando desesperadamente contra la información visual que recibía, negándose a aceptar la realidad que tenía enfrente. Sus labios se movieron en silencio, deletreando el nombre, buscando alguna trampa, algún error, alguna prueba de que esto era una falsificación cruel. «¿Sis?» susurró, y la palabra salió de su boca como un trozo de vidrio roto, cortándole el aliento. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el iris, el color desapareciendo de su rostro como si alguien hubiera tirado de un tapón en sus talones. La copa de champán en su mano comenzó a temblar violentamente, el líquido dorado agitándose en una tormenta en miniatura que reflejaba el terremoto devastador que estaba ocurriendo en su interior. El impacto de la comprensión la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Acababa de llamar basura a una obra maestra. Había tratado como un mendigo a una leyenda viva, y lo había hecho frente a la élite financiera y cultural de la ciudad. Su arrogancia, que segundos antes había sido su armadura impenetrable, se convirtió instantáneamente en una jaula de vergüenza sofocante. Sintió que las paredes de la galería se cerraban sobre ella, girando vertiginosamente. Todo su conocimiento, toda su reputación de ojo experto, se desmoronaba en tiempo real. No había reconocido la pincelada, no había sentido la potencia, no había visto nada más que el envoltorio sucio. Había fallado en su única función, reconocer el valor. Y el error era tan colosal, tan público, que no había lugar en la tierra donde pudiera esconderse. Un murmullo bajo comenzó a extenderse por la sala, un sonido que creció rápidamente como una ola rompiendo en la orilla, transformándose en exclamaciones ahogadas y jadeos de incredulidad. Los invitados, que momentos antes miraban con desdén, ahora se empujaban unos a otros, estirando los cuellos, desesperados por confirmar lo que sus vecinos susurraban. La atmósfera de superioridad se evaporó, reemplazada por una histeria colectiva, una fiebre del oro instantánea. Los teléfonos móviles se alzaron en masa, cientos de lentes apuntando al lienzo y al anciano, capturando la historia en vivo. Ya no veían un abrigo viejo, veían la excentricidad del genio. La narrativa había cambiado 180 grados en un parpadeo, exponiendo la hipocresía fundamental de todos los presentes. De repente, un hombre bajo con gafas de montura gruesa, el crítico de arte más respetado y temido de la ciudad, se abrió paso a codazos entre la multitud, ignorando el protocolo y la etiqueta. Se lanzó hacia el cabalete, casi cayendo de rodillas frente a la pintura, con el rostro a centímetros de la tela, sus ojos escaneando la textura, los pigmentos, la firma. Sacó una pequeña lupa de joyero de su bolsillo con manos temblorosas y examinó el trazo del marcador, la forma en que la tinta se asentaba sobre el óleo. El silencio volvió a caer sobre la sala, pesado y expectante, esperando el veredicto final del sumo sacerdote de la cultura, la sentencia que confirmaría el milagro o denunciaría el fraude. El crítico se levantó lentamente, girándose hacia la multitud, con una expresión de éxtasis casi religioso, con lágrimas reales brillando en las comisuras de sus ojos. «Es auténtico», proclamó con voz estrangulada como si acabara de ver a Dios. La textura, la violencia del trazo, la paleta de la serie oscura que se creía perdida, es indudable. Señoras y señores, estamos ante un némesis original, y no es cualquier obra, es la culminación de su periodo de silencio. Su declaración cayó como una bomba atómica en el centro de la sala, destruyendo cualquier duda remanente y solidificando la pesadilla de Victoria en una realidad ineludible de la que no podría despertar.
100 millones, gritó un inversor desde el fondo, incapaz de contener su avaricia, rompiendo la solemnidad del momento con la crudeza del mercado. Ofrezco 100 millones de dólares ahora mismo. No, 120. Las cifras comenzaron a volar por el aire, números obscenos que contrastaban grotescamente con la imagen de Elías parado allí, con sus zapatos rotos. La misma gente que no le hubiera dado un vaso de agua, ahora le lanzaba fortunas a la cara, tratando de comprar su perdón y su obra con chequeras abiertas. La galería se transformó en una bolsa de valores frenética, donde la dignidad se vendía al mejor postor y la vergüenza se cubría con ceros a la derecha. Elías permaneció inmóvil en el ojo del huracán, una isla de calma absoluta en un mar de locura avariciosa. No miró a los compradores, no escuchó las ofertas. Su mirada estaba fija únicamente en Victoria, observando la desintegración de su ego capa por capa. Veía el pánico puro en sus ojos, el terror de quien sabe que acaba de cometer el suicidio profesional más espectacular de la historia. Ella estaba pálida, con la boca abierta en una O silenciosa de horror, incapaz de formular una palabra, paralizada por la magnitud de su propia estupidez. Elías no sintió triunfo, solo una tristeza, profunda y cansada por lo predecible que era la naturaleza humana. La ironía de la situación era tan densa que casi se podía masticar. La obra que Victoria había ordenado tirar a la basura, la que había llamado Garabato, era ahora oficialmente el objeto más valioso que jamás había entrado en su galería y probablemente en toda su carrera. Ella había tenido la oportunidad de su vida literalmente en sus manos y la había desechado por prejuicios superficiales. El universo le estaba devolviendo su crueldad amplificada por 1000, una lección cósmica servida fría y brutal. Los guardias de seguridad, dándose cuenta de su error fatal, retrocedieron lentamente, aterrorizados de haber dañado un tesoro nacional, mirando sus propias manos como si fueran armas homicidas. El crítico de arte se acercó a Victoria con el rostro rojo de emoción, ignorando por completo el estado de shock de ella. «Victoria, ¿te das cuenta de lo que has hecho?», le gritó extasiado. «Has descubierto a Némesis. Lo has traído de vuelta. Esta noche pasará a la historia. Es el mayor golpe de efecto del siglo». Sus elogios eran puñales involuntarios. Cada palabra de felicitación retorcía el cuchillo en la herida abierta de ella. Ella no lo había descubierto, ella lo había echado. Y cuando la verdad de los últimos 10 minutos saliera a la luz, cuando alguien explicara lo que realmente había pasado, ella sería el hazmerreír global, la curadora que casi tira un némesis a la basura. Victoria intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca como el desierto. Sus ojos se encontraron con los de Elías y por primera vez vio al hombre detrás del mito. Vio la inteligencia, la fuerza, la dignidad que había ignorado deliberadamente. Quiso hablar, quiso disculparse, quiso retroceder el tiempo 5 minutos, pero su lengua estaba paralizada por el peso de su error. «Maestro», logró graznar finalmente una palabra débil y patética que sonó ridícula en sus labios pintados de rojo perfecto. «Yo no sabía». La iluminación, el envoltorio. Las excusas salían atropelladas, incoherentes, fragmentos de desesperación tratando de construir un dique contra un tsunami. Elías la miró con una suavidad que era 1000 veces peor que la ira. No le gritó, no la insultó, no levantó la voz, simplemente negó con la cabeza lentamente, un gesto de decepción paternal que la hizo sentirse pequeña, insignificante, microscópica. El silencio a su alrededor se hizo denso de nuevo, la gente esperando la respuesta del genio, la sentencia final del juez supremo del arte. Elías dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio vital con la autoridad que ella había intentado usurparle toda la noche, y bajó la voz para que solo ella y los más cercanos pudieran oír la verdad desnuda.
No es la iluminación, Victoria, dijo Elías, su voz rasposa cargada de una verdad insoportable. Y no es el envoltorio. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, asegurándose de que ella entendiera cada sílaba. Señaló sus propios ojos y luego los de ella. El problema es que tú miras etiquetas, pero nunca miras el arte. Tienes los ojos abiertos, pero tu alma está ciega por el brillo del dinero. Fue una autopsia moral realizada en vivo, desnudando su vaciedad frente a todos. Con un movimiento lento y deliberado, Elías volvió a poner la tapa al marcador, el clic sonando definitivo, como el cierre de un ataúd. Se giró hacia el lienzo, esa explosión de color que ahora valía una fortuna, y luego miró hacia la puerta de salida, donde el camarero despedido aún esperaba, testigo mudo de la revolución. Elías tomó el lienzo del cabalete con facilidad, ignorando los gritos de protesta de los inversores que querían comprarlo. La decisión final estaba tomada. El clímax había llegado, no con una explosión, sino con una elección que redefiniría el poder en esa sala para siempre. Elías ignoró olímpicamente los gritos histéricos de los coleccionistas que lanzaban cifras astronómicas al aire. Sus voces, quebrándose por la desesperación de poseer el trofeo definitivo. Con el lienzo sujeto firmemente bajo el brazo, caminó con paso firme a través de la multitud que se apartaba instintivamente como las aguas del Mar Rojo ante Moisés, creando un pasillo de silencio reverencial. No se dirigía a la salida principal todavía, ni hacia los banqueros que agitaban sus chequeras. Sus pasos lo llevaron directamente hacia la puerta de servicio, donde el joven camarero permanecía petrificado, con los ojos rojos y el uniforme arrugado en las manos. El chico parecía querer fundirse con la pared, aterrorizado por la explosión de caos que había presenciado, sin comprender aún que él era el único destinatario de la atención del maestro en medio de aquella tormenta de codicia y vanidad desatada. Al llegar frente al muchacho, Elías se detuvo y lo miró con una ternura que contrastaba violentamente con la frialdad que había mostrado hacia Victoria y sus secuaces. El anciano extendió los brazos y le ofreció el cuadro, sosteniéndolo como si fuera una ofrenda sagrada, con la firma Némesis visible y desafiante hacia la sala. «Tómalo, hijo», dijo Elías con voz suave pero firme, asegurándose de que el peso de sus palabras anclara al chico a la realidad. «Esto es tuyo. No es un regalo, es un pago justo por haber sido el único ser humano con coraje en un salón lleno de cobardes». El camarero miró el lienzo, luego a Elías y sacudió la cabeza con incredulidad, sus manos temblando tanto que parecía incapaz de sostener ni siquiera su propio peso, abrumado por la magnitud del gesto. «No puedo. Esto vale», balbuceó el joven, con la voz estrangulada por el pánico, consciente de que tenía frente a sus narices más dinero del que su familia ganaría en 10 generaciones. Elías no aceptó la negativa. Dio un paso adelante y presionó el bastidor de madera contra el pecho del muchacho, obligándolo a abrazarlo por acto reflejo. «Vale exactamente lo que tú decidas que vale», interrumpió Elías, mirándolo fijamente a los ojos. «Véndelo, cómprate tu propia galería, o viaja por el mundo, o quémalo si quieres. Pero hagas lo que hagas, prométeme que nunca permitirás que nadie te trate como basura otra vez». Era una transferencia de poder brutal y directa. En un segundo, el servidor despedido se había convertido en el hombre más rico de la sala, y los millonarios a su espalda lo miraban ahora con una envidia verde y corrosiva. El sonido de la multitud cambió de nuevo, pasando de la euforia de la subasta al shock absoluto ante la pérdida patrimonial. Un gemido colectivo recorrió la galería al ver cómo $100 millones eran entregados casualmente a un don nadie. Victoria soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, viendo cómo su comisión récord,
Su gloria y su salvación financiera se evaporaban en las manos sucias de un empleado que ella misma había echado a la calle minutos antes. La ironía era tan cruel que le provocó un dolor físico agudo en el pecho. Su decisión de despedirlo no solo había sido injusta, sino que ahora le costaba una fortuna incalculable. Se tambaleó sobre sus tacones, sintiendo que el suelo de mármol se convertía en arenas movedizas, tragándose su futuro profesional en un abismo de errores de cálculo. El camarero, con el cuadro apretado contra su pecho como un escudo salvavidas, miró a su antigua jefa con una mezcla de miedo y una nueva, vacilante, sensación de seguridad. Ya no era un empleado, era el dueño de un némesis original. Los guardias de seguridad, confundidos por la jerarquía cambiante, no sabían si detenerlo o escoltarlo. Miraban a Victoria esperando órdenes, pero ella estaba catatónica, incapaz de procesar la nueva realidad. El chico asintió lentamente hacia Elías, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, sellando un pacto silencioso de gratitud eterna. En ese intercambio no hubo contratos ni abogados, solo la justicia poética de la calle imponiéndose sobre las leyes del mercado, un momento de equilibrio kármico perfecto que dejó a la sala sin aliento. Con la carga entregada y la lección impartida, Elías sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros encorvados. Se giró para dar la espalda al chico y a la pintura, desapegándose materialmente de su creación para siempre. No miró atrás. No le importaba el destino del dinero, le importaba el mensaje. Comenzó a caminar hacia la salida giratoria de cristal, sus zapatos viejos haciendo un sonido rítmico y solitario sobre el piso brillante. La gente se apartaba a su paso, no por asco esta vez, sino con un temor reverencial, como si estuvieran ante un profeta bíblico que acababa de realizar un milagro destructivo. Nadie se atrevió a detenerlo, ni a pedirle un autógrafo. Su aura de dignidad era un campo de fuerza impenetrable. Victoria se quedó sola en el centro del gran salón vacío, rodeada de miradas acusadoras que empezaban a clavarse en ella como dagas. Los inversores, los críticos y los coleccionistas ya no la veían como la reina del arte, sino como la mujer incompetente que había humillado a Némesis y había perdido la obra del siglo. Podía escuchar los susurros venenosos comenzando a tejerse a su espalda, el sonido de su reputación desgarrándose tela a tela. Sabía con una certeza helada que su carrera había terminado esa noche. La Galería Vernet sería conocida para siempre como el lugar donde la arrogancia costó 100 millones. Se dejó caer en una silla de diseño, derrotada, mientras su mundo perfecto se desmoronaba en pedazos irreconocibles a su alrededor. Elías empujó la puerta de cristal y salió a la noche fría de la ciudad, dejando atrás el aire viciado y el perfume caro. El contraste fue inmediato. El ruido del tráfico, el olor a asfalto húmedo y la brisa fresca golpearon su rostro, dándole la bienvenida al mundo real. Pero la paz duró poco. A través de los cristales de la galería, los flashes de los teléfonos y las cámaras de los paparazzi que habían sido alertados empezaron a estallar como una tormenta eléctrica silenciosa. El secreto había muerto y el caos mediático estaba a punto de nacer. Sin embargo, mientras se abrochaba el abrigo contra el viento, Elías sonrió para sus adentros. Había perdido su anonimato, sí, pero había recuperado su alma. Y eso, pensó mientras se alejaba en la oscuridad, valía mucho más que cualquier cuadro. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Elías como un bálsamo necesario, limpiando sus pulmones del hedor a hipocresía y perfume, caro que saturaba el interior de la galería. Al cruzar el umbral hacia la acera húmeda, el sonido de la puerta automática cerrándose detrás de él marcó una frontera definitiva entre dos mundos irreconciliables, el de la realidad cruda y el de la fantasía elitista que acababa de dinamitar. No se detuvo a mirar los coches de lujo aparcados en fila ni a los chóferes que esperaban aburridos.
Se ajustó el cuello de su abrigo raído y se mezcló con las sombras de la calle, convirtiéndose de nuevo en una silueta anónima bajo la luz amarillenta de las farolas. Sin embargo, su paso ya no tenía la pesadez de la vejez o el cansancio. Había un ritmo nuevo, una energía vibrante y depredadora en su andar que sugería que la noche no había terminado, sino que apenas estaba comenzando para él. Dentro de la pecera de cristal iluminada, el caos se había desatado con una virulencia espectacular, transformando la elegante recepción en un escenario de guerra social donde las alianzas se rompían en tiempo real. Victoria permanecía inmóvil en el centro del huracán, con el maquillaje corrido y la mirada perdida, mientras los teléfonos de los periodistas y los coleccionistas brillaban a su alrededor como luciérnagas hambrientas, transmitiendo su desgracia en directo a todo el planeta. Ella sabía, con la certeza fatalista de los condenados, que mañana no sería la dueña de una galería, sino un meme global, el rostro de la incompetencia arrogante. Los inversores que antes la adulaban, ahora le daban la espalda, rodeando al joven camarero como buitres, intentando comprarle el lienzo que aún aferraba contra su pecho manchado de sudor y miedo. El muchacho, aturdido por la repentina atención y la adrenalina del momento, buscó instintivamente proteger la obra, girándola para que la pintura quedara contra su cuerpo y así evitar que los flashes dañaran el óleo fresco o que alguien intentara tocarlo. Al hacerlo, sus ojos se posaron en la parte posterior del bastidor de madera, esa estructura desnuda y cruda que nadie más había mirado. Allí, oculto para el público y escrito con un trazo rápido de carboncillo que Elías debía haber hecho antes de entrar, había algo más que una simple fecha o un número de serie. El chico parpadeó, incrédulo, acercando la madera a sus ojos para asegurarse de que no estaba alucinando, mientras el ruido de la multitud se desvanecía a un zumbido lejano en sus oídos. No era una firma repetida, ni una instrucción técnica sobre cómo colgar el cuadro. Era un mensaje personal, directo y escalofriante que recontextualizaba todo lo que acababa de suceder esa noche. Elías no había entrado en la Galería Vernet por casualidad, ni había sido un acto impulsivo de un viejo loco buscando calor. Cada paso, cada insulto recibido, cada segundo de humillación había sido calculado milimétricamente como parte de un plan mucho más vasto y aterrador. El camarero sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender que él no era solo un beneficiario fortuito, sino un peón, necesario en una partida de ajedrez que el maestro llevaba jugando en solitario desde hacía mucho tiempo. A varias calles de distancia, Elías se detuvo bajo la marquesina de una parada de autobús vacía y sacó de su bolsillo un teléfono móvil antiguo, un modelo de tapa que nadie podría rastrear. No marcó un número, simplemente envió un mensaje de texto pregrabado a un destinatario desconocido. Sus dedos, aún manchados de tinta negra y pintura, se movieron con una precisión letal. No había alegría. En su rostro, solo la satisfacción fría del deber cumplido. Guardó el teléfono, miró hacia el cielo nocturno donde las nubes ocultaban las estrellas y susurró para sí mismo una promesa que el viento se llevó antes de que nadie pudiera oírla. La ciudad dormía, ignorante de que su paisaje cultural estaba a punto de ser purgado con fuego y verdad. De vuelta en la galería, el camarero leyó finalmente en voz alta la inscripción del reverso, su voz temblando ante el horror de la revelación. Escrito en la madera, bajo el título de la obra, había una lista numerada. Galería Vernet estaba en el número 1, ahora tachada con una línea negra violenta. Debajo había 11 nombres más, las 11 galerías más exclusivas y corruptas del mundo, esperando su turno. Y al final de la lista, una frase sentenciaba el futuro inmediato. La ignorancia tiene un precio. La colección Justicia acaba de comenzar.
Nos vemos mañana en Londres. La caza no había terminado. La destrucción de Victoria era solo el primer plato de un banquete de venganza que iba a sacudir los cimientos del arte mundial. Menudo final. La venganza de Elías apenas comienza. ¿Qué galería crees que será la siguiente en caer? Si quieres ver la segunda parte de esta historia y descubrir cómo continúa la lista de Némesis, escribe parte 2 en los comentarios y suscríbete al canal para no perdértela.